Bueno, buenas tardes a todos. Esto de que nos toque hablar antes de comer es lo peor que nos puede pasar, ¿no? Pero bueno, intentaremos... voy a ser muy rápido. Tengo solo 60 slides, ¿vale? Entonces voy a apurar un poquito y espero que no os quedéis dormidos, ¿vale? No, es broma. No voy a hablar de vacas, no voy a hablar de gestión del conocimiento y nada que se parezca. Voy a hablar única y exclusivamente de Excel, ¿vale? Y solo de Excel. De hecho, voy a cerrar el PowerPoint y solo voy a hablar de Excel, ¿vale? Como os decía. Y dentro de Excel os voy a enseñar a ver cosas. Vamos a ver si somos capaces de cargar esto por aquí. Cosas que hasta hace bien poco no era posible hacer, obviamente, con Excel, ¿no? Y entroncando un poco pues, con todo el tema de la organización 2.0, que hablábamos antes de que no sé cuántos millones de vídeos se sumen a YouTube o a la web por minuto, no sé cuántos Twitter se generan, no sé cuántos Facebooks, y al final todo eso pues no dejan de ser fuentes de información que nosotros tenemos a nuestra disposición para analizar. Si lo hacemos o no, pues está en nuestra mano, ¿de acuerdo? Y también dependerá un poco del negocio a lo que nos dediquemos, impactará más o menos esos contenidos, ¿no? Ahí veis, bueno, no sé si se ve, no sé por qué esto me lo está cortando por aquí, digo porque ver las fotos de los políticos es lo mejor de todo, ¿vale? Entonces, ¿vale? Ahí veis un pequeño análisis hecho, como veis, con Excel, un tema de geolocalización, un tema de imágenes, acerca de los blogs, comparativa entre los partidos políticos, ¿de acuerdo? En este caso de Twitter, ¿vale? Para hacer esto solo hemos utilizado Excel, nada más, ¿vale? Esto es un pequeño cuadro de mando, como veis, puedo pinchar, puedo decir que quiero ver los datos solamente pues, de una determinada ubicación, eso me acabará filtrando, ¿de acuerdo? El resto de componentes de ese gráfico. Tengo otro tipo de visualizaciones, como puede ser, por ejemplo, ¿vale? Pues este tipo de gráfico que queda muy chulo en las presentaciones. Yo me declaro incapaz de interpretar eso, ¿de acuerdo? Yo ver bolas que se mueven, que cambian de tamaño y de color, es demasiado para mí. Yo no soy capaz de interpretar esos gráficos, pero alguien tiene que ser capaz porque existe, ¿vale? Con lo cual, pues bueno, veis que tenemos esa posibilidad, ¿no? Y puedo ver incluso, pues, detalles, irme más al detalle pues de determinadas cuentas, de determinado partido político, ¿vale? Y ir analizando en un carrusel de imágenes, por las fotos, pues el perfil de cada uno de ellos, ¿de acuerdo? Por su perfil de Twitter, por los comentarios que le hacen, etcétera, etcétera, ¿vale? Y por lo que se llama, que está muy de moda ahora mismo, el score, el ranking que le damos al análisis de sentimiento, en este caso, pues de los tweets que se generan, ¿vale? Entonces, claro, poder hacer este tipo de análisis, por un lado, y de representación gráfica, por el otro, en Excel, ¿vale? Pues, hombre, nos da una posibilidad de, por un lado, utilizar una herramienta con la que estoy seguro que todos vosotros estáis más que familiarizados, que es la herramienta por análisis, de análisis por excelencia, perdón. Y por otro lado nos facilita mucho, evitando tener que comprar ni desarrollar soluciones muy complejas, el darle a los usuarios la información que necesitan en cada momento para ejecutar sus tareas, ¿no? Todos estamos tomando en nuestro trabajo decisiones en todo momento, ¿de acuerdo? Cuanta más información tengamos para tomar esas decisiones, pues se supone, si la información es de calidad, obviamente, que esa decisión será una decisión informada y será una mejor decisión que si simplemente lo dejamos a nuestro buen criterio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es necesario tecnológicamente para poder hacer este tipo de análisis que os acabo de enseñar? Como os decía antes, es única y exclusivamente Excel, ¿vale? Aquí yo lo que tengo instalado es un Excel 2013 que viene con dos componentes, un componente que me permite generar modelos de datos dentro del propio Excel y otro componente que me permite visualizar esos datos con mapas y demás, como os he contado, ¿vale? Pero es que a mayores tengo también, voy a sentar un segundito, alguna cosa más
como es la siguiente. Vamos a poner aquí, pues, Vigo y Lugo, por ejemplo. Voy a meter aquí unos datos, pues lo que sé, ventas del año 2012 y ventas del año 2013, por ejemplo, ¿vale? Voy a poner unos números que sean un poco diferentes, ¿vale? Y ahora esto, al le voy a decir, bueno, y sobre esto, pues quiero que me lo presentes en un mapa, ¿vale? Entonces, bueno, ahora os cuento un poquito lo que hace ese Excel por ahí detrás, se dedica a hacer unas cositas, y ahora si el efecto demo no aparece y funciona, debería aparecerme un mapa y debería de ser capaz de geoposicionarme Vigo y Lugo dentro de ese mapa. Un mapa chulo, como veis, juego con él y lo muevo y me voy para arriba y para abajo y hago cositas con él, ¿vale? Ni trampa ni cartón, estoy en Excel, ¿vale? ¿Ok? No me he salido del Excel, ya habéis visto que le he dicho a Excel que me insertara un mapa, ¿de acuerdo? Y le digo pues que me muestre las ventas, bueno, vamos a decirle aquí siguiente, y que me muestre las ventas totales y demás, pues bueno, me lo va pintando, ¿vale? Obviamente, si esto, en lugar de esos datos que yo he metido en ese Excel, tenéis unos datos medianamente organizados, que tengan datos pues, geográficos que me permitan geolocalizar determinada información, la presentación que puedo conseguir con esta herramienta, podéis imaginar cómo puede llegar a ser. De hecho, si os fijáis un poquito por aquí, es una herramienta que está pensada para la generación de un vídeo. Es decir, que yo cuando voy a hacer una presentación de mis datos, quiero presentar datos, en lugar de hacer un Excel aburrido o un PowerPoint pegando gráficos y demás, pues me puedo generar un vídeo que sea capaz de ir rotando esa bola del mundo, de hacer zoom, geoposicionarme unos datos, de repente aquí decir, mira, esto quiero que me lo agregues como un gráfico, ¿vale? Y quiero ver el gráfico ahí puesto, ¿vale? Evidentemente, como veis, pues puedo ir filtrando. Si tuviera detalles que yo no lo tengo, podría hacer doble clic y podría bajarme a un nivel de detalle, podría hacer un drill down y podría ver detallados pues, por municipios, por lo que fuese, esos datos, ¿no? Es decir, una capacidad a la hora de visualizar realmente bueno, impactante, ¿de acuerdo? Con esto generar un vídeo, ¿vale? Y bueno, pues llevarme ese vídeo y reproducirlo a donde yo quiera, ¿vale? Bueno, no me voy a parar en los detalles, evidentemente yo he puesto simplemente un nombre de ciudad, pueden pasar cosas raras, si pongo Arteixo aparece en Estados Unidos, ¿vale? Es decir, evidentemente también puedo especificar país, provincia, puedo especificar latitud, longitud, puedo especificar coordenadas, con lo cual puedo llegar exactamente, si tengo esos datos, a geoposicionar exactamente determinadas ubicaciones, ¿vale? Y evidentemente puedo cambiar este gráfico para que sea de otro tipo y demás, con lo cual, pues bueno, como os digo, una presentación bastante impactante, ¿vale? Este es un componente que se llama Power Map, como veis ahí, ¿de acuerdo? Este es el componente para Excel 2013 que me permite generar esas presentaciones. Antes os enseñé información que yo estaba leyendo de Twitter, ¿vale? De forma predeterminada Excel no puede conectarse a Twitter para leer información y poder mostrar esos datos que yo os estaba enseñando ahí, ¿no? Entonces, para eso tenemos otro componente dentro de Excel que se llama Power Query. Power Query es un componente que me permite acceder prácticamente a cualquier origen de datos que se os pueda pasar por la cabeza, ¿vale? Yo que sé, que si Facebook, que si el directorio activo, que si una lista de SharePoint, ¿vale? Que si una base de datos, que si un fichero, que si una carpeta para que me lea todos los ficheros que tengo en una carpeta, que si de cualquier web, ¿vale? Y me permite hacer cosas como, por ejemplo, hacerme una búsqueda online, perdón, y decirle, bueno, quiero que me des información sobre Vigo, ¿vale? Entonces él realiza una búsqueda de Vigo y dice, bueno, pues mira, aquí tienes los datos del clima en Vigo, ¿vale? Entonces yo a esto le pincho y automáticamente me carga en una tabla de Excel los datos del clima en Vigo, ¿vale? Que puedo cruzar con otra información que puedo tener para ver si mis datos, si el clima impacta en mis datos de tiempo, ¿vale? He cogido el clima, salían ahí un montón de datos como poblaciones de municipios y cosas por el estilo, que a mí me pueden ser muy útiles para cruzar con información de mi negocio y ver si esos datos pues, pueden influir o no pues en los datos de mi organización, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto entra dentro del paradigma este del Big Data, que imagino que habréis oído hablar, pues de toda esa cantidad de información que se está generando y que hoy en día es posible almacenar y que ya es posible, como veis, analizar y consumir, ¿vale? Claro, alguno de vosotros puede pensar, bueno, estos son demos preempaquetadas que nos trae Antonio y que, bueno, manejan poquitos datos, yo como
No me creo que pueda ser capaz de analizar en Excel grandes volúmenes de información, ¿vale? Entonces, vamos a ver si somos capaces o no. Por un lado, simplemente enseñaros. Este Excel, que tenía los partidos políticos, tiene 60 megas, ¿vale? Esto, como ponen los anuncios estos peligrosos en la tele, esto no lo hagáis solos en casa, ¿vale? Un fichero Excel sin más de 60 megas, caca, yuyu, ¿vale? Esto tiene que tener algo por detrás para ser capaz de soportar esta cantidad de datos que se están manejando ahí. Como veis, 60 megas solamente en texto de tweets ya da para almacenar tweets. Hay mucha información metida dentro de ese modelo de datos que está por detrás de ese Excel, ¿vale? Entonces vamos a cerrar esto por aquí y vamos al efecto demo que os decía, ¿vale? Dejarme cerrar el Excel para volver a abrirlo. Vale. Y entonces lo que hablábamos de el volumen de los datos, ¿no? De la posibilidad de trabajar con grandes volúmenes de datos. Todo esto que os he enseñado, tanto el mapa que giraba como los tweets que os enseñé y demás, todo se apoya por detrás en el modelo de datos que os comenté que incorporaba Excel, en este caso desde la versión 2010 ya, y que es algo que se llama Power Pivot, ¿vale? Power Pivot me da la posibilidad de generar un modelo de datos dentro del Excel, atacar diferentes orígenes de datos, cruzarlos entre sí y después hacer las presentaciones, esas chulas que os he mostrado, ¿no? Entonces, en este caso, pues, si le damos aquí en esta pestaña de Power Pivot y le damos a administrar, pues se me abre la posibilidad otra vez de acceder a datos de diferentes orígenes, ¿vale? Tengo diferentes posibilidades, ¿vale? Para acceder a diferentes orígenes de datos, ¿vale? Una de las primeras ventajas que me da esta herramienta es que puedo mezclar datos de diferentes orígenes, ¿vale? Es decir, puedo traerme los datos de Twitter y mezclarlos con datos de mis ventas, ¿vale? O puedo sacar datos de mi ERP y mezclarlos con los datos del clima que cargué antes, ¿vale? Es decir, puedo relacionar datos que no son homogéneos, que son heterogéneos, ¿de acuerdo? Y que no parten de la misma fuente de datos, sino que son diferentes fuentes, ¿vale? En este caso, para hacer un ejemplo rápido, ¿vale? Tengo aquí unos datos en Access, ¿vale? Para que veáis un poco cómo sería el ejemplo, ¿vale? Cojo unas tablas que tengo ahí, le doy a finalizar y se pone a importar esa información, ¿vale? Como veis, son tablas pequeñitas, ¿de acuerdo? Va importando esas tablas, me las está cargando a ese modelo de datos que yo tengo por detrás del Excel, ¿vale? Esa tabla que tengo por ahí de ventas ya va por el 1.200.000 o 1.400.000 filas, 1.600.000, ¿quién da más? 1.800.000, 1.900.000, 2.180.000, ¿vale? 2.280.000, ¿vale? Ahí veis. Se ha leído 2.282.000 filas y me las ha metido en este modelo de datos de Power Pivot, ¿vale? Pero no solamente es que sea capaz de manejar esa cantidad de información, sino que yo puedo moverme por esas filas con una agilidad como si estuviera trabajando con 10 filas, ¿vale? Y no solamente eso, sino que yo ahora estos datos no solamente los tengo ahí para mirar para ellos, me genero una tabla dinámica en Excel, ¿de acuerdo? Y le digo que quiero ver, pues yo qué sé, las unidades vendidas por ahí, ¿vale? ¿Vale? Lo que acaba de hacer ha sido sumar las ventas de esos 2 millones de filas en el portátil, aquí, ¿vale? Y es que además ahora eso quiero verlo, pues yo qué sé, por año. Tengo por aquí el año por las columnas, ¿vale? Y quiero verlo también, pues, por mi canal de venta, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros la rapidez con la cual está cruzando la información y está desglosando la información de esos 2 millones de filas que he metido ahí, ¿vale? ¿De acuerdo? Fijaros la posibilidad que tengo de dar aquí un doble clic y ver el detalle y ver todas las líneas de venta que me dan ese valor, esa suma de ese canal para ese año, ¿vale? Bueno, y de todo el resto de análisis que podría yo estar haciendo con esa información que veis ahí, ¿vale? Entonces, este modelo que tengo aquí por detrás, como os decía, es la fuente de todo lo demás, es digamos la trastienda de la presentación chula del mapa y de los tweets y demás.
y es la base de todo esto, ¿vale? Esto es una tecnología militar israelí que Microsoft compró hace cosa de 4 o 5 años y que la ha incorporado dentro de Excel para que tengamos la oportunidad de hacer lo que se llama de BI, de autoservicio, y nosotros seamos capaces de cruzar diferentes tipos de información, incluyendo información no estructurada, como son los tweets, o como es información de Facebook, o como es información de la Wikipedia que me estaba dando el clima, ¿vale? Mezclarla con información pues, de mis ventas, de mi producción o de los datos que yo pueda estar manejando internamente dentro de mi organización, ¿de acuerdo? Y la ventaja que os comentaba de poder estar trabajando y cruzando diferentes orígenes de datos. Como veis, bueno, no sé si lo apreciáis aquí abajo, tengo como si fueran las pestañitas del Excel o unas tablas del Access. Bueno, pues estas son cada una de las consultas que yo hago en un origen de datos. Cada una de ellas puede ser un origen de datos distinto, como os decía antes, ¿vale? Y después las puedo relacionar entre sí, puedo relacionar esas dos orígenes de datos diferentes entre sí, ¿de acuerdo? Y como veis, generar después esa analítica y esa presentación que os estaba comentando, ¿vale? Nada más.